Hola, buenas noches. Bienvenidos, primero que nada, a La Risa del Gato. Ustedes ya nos conocen, ya nos presentamos en un programa pasado, pero este es el primer programa oficial de La Risa del Gato. Y bueno, pues ya no vamos a hacer más preámbulo. Vamos a presentar a los compañeros que el día de hoy nos acompañan para realizar este programa, que de verdad va a estar interesante, tétrico y un poco de suspenso también. Aquí ustedes podrán ver a Benji, mejor conocido como Benjamín, pero a nosotros nos gusta llamarlo Benji. Hola Benji, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Lande. Buenas noches a todos. Pues bienvenidos a esta nueva aventura en La Risa del Gato. Esperando que pues este programa les agrade, les guste mucho y pues espero que no los espante. Ánimo y con todo. Vamos con todo. Gaby, mejor conocida entre los cuates como Mamu. ¿Cómo estás, Mamu? Buenas noches. Bien, muy entusiasmada con este tema, que por supuesto yo soy la más emocionada de que hablemos de estas cosas que dan miedo. Y bueno, a mí me toca aportar la perspectiva psicológica y la de una persona aterrorizada también. No salgas corriendo a media grabación, por favor, no salgas. Sé fuerte, estamos contigo. Y bueno, pues el que planeó todo este programa, el culpable de toda esta acción, es Tilo. Buenas noches, Tilo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. No, a mí no me responsabilicen de esto. Yo nada más estaba viendo cosas en internet y pues dije, ¿por qué no hacemos un programa macabrón? O sea, que esté macabro, pues. Sí, claro. Sí, claro. Y por eso pues nos pusimos a investigar un poquito y pues estamos súper listos en este programa. Creo que es el 24, 25, ya no sé. Llevamos tantos que no sé en cuál vamos, pero un saludo a todas nuestras... Es el 1. He perdido la numeración. Es el 1 porque solo hemos tenido el programa piloto. No vio Plaza Sésamo, entonces no recuerdo. Yo aquí digo, no es como en el lugar donde vive Mamu, que hay pues alta tecnología y cosas así, donde pues en mi caso pues ni abaco tenía, ¿verdad? Entonces por eso no sé contar. Nada más llegas al 1. Es correcto. Pues esta es La Risa del Gato, ya lo vieron, y vamos a dar comienzo al tema del día de hoy. Mamu, Gaby, ¿nos quieres ayudar a presentar de qué vamos a hablar el día de hoy? Te doy el honor para que se te vaya quitando el día. Sí, por favor. Bueno, Adelante. a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos buscamos explicar las cosas que ocurren, ¿no? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué hay volcanes? ¿Por qué hay eclipses? Y también a veces queremos explicar por qué hay personas que no se comportan de la misma manera que los demás, o no entran en razón, o no hacen las cosas que se esperan de ellos. De mí no vas a estar hablando. Una explicación que se dio a lo largo de la historia fue que, bueno, había, por ejemplo, los griegos hablaban de los humores y los colores, ¿no? La bilis negra, todo eso. Pero otra explicación que se dio y que coincidían independientemente de la religión era que había demonios que se apoderaban o poseían el cuerpo de la persona. La cuestión aquí es que como ha evolucionado la ciencia, y en este caso la psicología y la psiquiatría, hemos descubierto que muchos de estos comportamientos realmente tienen una raíz biológica o una raíz psicológica, y en realidad son trastornos. Pero hay personajes a lo largo del tiempo, como por ejemplo Juana de Arco, que ahorita podríamos diagnosticarla con delirio religioso, que tal vez no era tan santa o tan importante como lo fue en su momento. Digo, queda la duda porque sí es un personaje que se ha estudiado mucho. O sea, que a lo mejor era como clandestina, que se moneaba con los libros, pero sí, Juana de Arco con el agua de... En el caso de ella era con figuras religiosas. De mis vicios no vas a estar hablando, fíjate. Así de que olía, ay, este crucifijo está re bueno, está bien fuerte la fe. No hagan caso, audiencia. Agarraba su escudo y su espada y con eso. Y por el poder de Grayskull. Exacto. Pues la cosa aquí es que muchas personas sufrían de trastornos psicológicos, por ejemplo la esquizofrenia, donde son muy comunes las alucinaciones y los delirios, y lo explicaban como que tenía una posesión demoníaca. Entonces, una de las formas de solucionarlo era la trepanación, que era abrir un hoyo en el cráneo para dejar que saliera el demonio. El problema es que al abrir el hoyo en el cráneo, No salí. podían lastimar el cerebro, podían matar a la persona, o simple y sencillamente pues le abrieron un hoyo en el cráneo y pues ya después tenía que sanarlo, ¿no? Entonces fueron intentos que se hicieron por aliviar a la persona de esa posesión que tenía.
La cuestión es que llegamos hasta nuestros días y hay comportamientos que la ciencia no puede explicar. Justo eso, yo leí por ahí una estadística que en Italia se calcula que por lo menos 500,000 de personas al año se les dice, o digamos que llaman a los sacerdotes por un problema de posesión. Entonces, creo yo que no, o sea, no sé si 500,000 de personas tengan trastorno o 500,000 de personas en realidad tienen un demonio dentro, por decirlo así. La verdad a mí me causa conflicto porque ciencia contra creencias, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Una de cada cinco personas va a presentar un trastorno a lo largo de la vida. Pero, por ejemplo, el alcoholismo es un trastorno. La anorexia es un trastorno. O sea, hay algunos que no son como un poco más comunes o que los conocemos más por la televisión, películas y demás. Pero también hay que ver aquí, por ejemplo, Italia es un país muy religioso, muy apegado al catolicismo. Sumamente. De hecho, pues es donde está el Vaticano, ¿no? Que es la sede, bueno, es un país, la única nación estado que está justamente pues basada en una religión. Uh-huh. Sí, literal. Entonces, pero yo me pongo a pensar que justo lo que está diciendo Gaby, que es buscar la explicación científica ante un trastorno o ante un comportamiento humano, pero entonces viene la otra parte. Si yo ya estoy viendo que ese trastorno está rebasando los límites, nadie lo puede solucionar o ayudar, entonces ¿se vale creer en una posesión demoníaca? No sé, a mí me causa mucho ruido porque yo sí como que hasta cierto punto creo en esas cosas. Hay muchas cosas que nos llaman la atención. Justamente lo que no podemos explicar, o bueno, desde hace mucho, como decía Mamu, el hombre ha buscado cómo justamente encontrar la explicación a las cosas. Nos vamos por el lado religioso en lugar de ponernos a pensar en que podría ser alguna cuestión explicable. Obviamente conforme más vamos pues atendiendo las cosas, es como vamos conociendo y vamos aprendiendo de esto. Pero hay casos en los cuales pues la ciencia nos ha ayudado a documentar, a descubrir que podrían ser justamente trastornos o incluso pues algún disturbio mental. Pero también hay documentación de otro tipo de casos que no son tan sencillamente aplicable la ciencia a ellos para explicarlos. Entonces, hay fenómenos como el famoso poltergeist o poltergeist, que es este movimiento por forma involuntaria de objetos, es decir, nadie los está tocando, nadie los mueve aparentemente, sino que cobran como vida propia y se desplazan, y puede ser desde un desplazamiento muy leve hasta algo pues más severo, como que el objeto se caiga de una repisa o incluso salga volando. Y justo eso es como uno de los comportamientos que ya empezaríamos como a tomar en cuenta para hablar ya o poner en la balanza, ¿es un trastorno o entonces si ya hay una posesión? Tú, Benji, por ejemplo, ¿conoces algunos otros comportamientos raros, sobrenaturales que se pudiera presentar en personas que se han caracterizado con posesiones demoníacas? Pues bueno, de acuerdo a varias experiencias que, pues como ustedes mencionan, nos ha dado la historia, la misma ciencia, la religión, pues nos ha dado el resultado de que sí, efectivamente, sobre todo en la antigüedad se dan muchos estos casos, ¿no? Donde pues no solamente pues eran ese tipo de trastornos, sino que pues ya había unas manifestaciones que superaban pues cualquier situación científica, psicológica, donde pues ya la persona tenía una fuerza tremenda. O sea, recuerdo un caso que leí donde decían que esta persona poseída, ni 6 personas, 6 hombres robustos, fuertes, podían detenerla. Eso se le conoce como sansonismo. Uh-huh. O también la cuestión de los idiomas, ¿no? Donde es una persona no letrada, solamente tal vez su idioma o su lengua nativa, y podía decir otros idiomas que obviamente desconocía. Sí, digo, aquí también hay mucha gente que habla como que varios idiomas, ¿no? De acuerdo a su estado emocional, mental o etílico. O etílico.
Perdón. Ese fenómeno que que comenta Benji se llama xenoglosia, que es justamente este conocimiento de lenguas que pues no son propiamente, que no estén al alcance de uno. Es como, vamos, ahora es muy fácil tener, al menos haber escuchado alguna palabra en otro idioma, sobre todo por ejemplo inglés, porque pues mucho de lo que consumimos pues viene en este idioma. Japonés también, en las personas que les gusta mucho pues el anime, el manga, este tipo de cuestiones que vienen de Japón. Ahora el coreano, con estos grupos famosos que están inundando a los chavos, pero creo que antes era un poquito más complicado que nosotros tuviéramos acceso a otro tipo de idiomas, y sobre todo otros que son un poquito más cultos, como el latín, por ejemplo, que es una de las lenguas en las cuales, bueno, la Iglesia Católica escribió, pues, no solamente sus, ¿cómo se llaman estos? Bueno, sus designios o sus sacramentos. Exacto, o sea, todos sus rituales, pero también todas las cosas, toda la ciencia, todo el conocimiento que se tenía, se escribía en latín, justamente porque no todas las personas tenían acceso a este idioma. Era como el inglés de esa época, por decirlo de alguna forma, porque era el lenguaje común de la gente letrada, el latín. Es que, fíjate, aquí hay algo. Nosotros los psicólogos y también los psiquiatras tenemos un manual que es el DSM. En este caso, el más reciente es el DSM-5, que lo publica la Asociación Americana de Psiquiatría. Tú buscas un trastorno, por ejemplo, esquizofrenia, y te va a venir, además de que te describe, ¿no? Raza, género, todas las personas que son más propensas a presentar este trastorno, edades y todo, te dice los criterios diagnósticos. Es decir, la serie de características que tiene que presentar la persona para que efectivamente se le pueda diagnosticar con esquizofrenia. Y esto de hablar lenguas no es criterio diagnóstico. Entonces digo, eso sí sería una señal para decir, esto ya no es un trastorno, claro, esto es otra cosa. No hay explicación para la xenoglosia. No, porque tú puedes decir, por ejemplo, están hablando con Dios, están hablando con el diablo, es un delirio religioso. O sea, eso sí tiene una explicación, claro, en la ciencia. Pero si es el delirio y le sumas las lenguas y le sumas otras cosas, porque también no es como que, presenta 3 rasgos de esquizofrenia y ya, es esquizofrénico. No es tan fácil, hay que cumplir con los criterios, en la manera en la que dice, o sea, con tanto tiempo, de ciertos momentos, en esta edad, o sea, no es tan fácil hacer un diagnóstico, pero en cierta manera es muy fácil darse cuenta que no corresponde a un trastorno. Por ejemplo, es muy común un trastorno que llama mucho la atención es el de personalidad múltiple, que ahorita ya tiene otro nombre. Y muchos, sobre todo en Estados Unidos, los múltiple personalidad ahora se llama. No, disociativo de la personalidad. Ahorita no me acuerdo bien del nombre exacto. Pero, por ejemplo, los arrestaban porque mataron o robaron o hicieron algo así. Es que fue mi otra personalidad. Ya, ok, fue tu otra personalidad. ¿Cuántas tienes? No, nada más 2. Para personalidad múltiple era mínimo 3 el diagnóstico anteriormente. Y era uno de los criterios, ¿no? Para el trastorno disociativo de la identidad. Ese mero. Y yo no fui a la escuela. Cuando yo fui tenía el nombre de personalidad múltiple ya, en aquel tiempo. O sea que ya tiene mucho. O sea que ese plan de estudios Balvin no está actualizado. Vean el nivel que tenemos de participantes. Necesitamos que te actualices. Me gusta que me invitaron como experto. Por favor, continúa con tu expertise. Sí, confiamos en Gaby. Sí. Anyways. Bueno, es muy fácil, como en ese caso, identificar, ¿no? Entonces, también a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la depresión, que no es estar llorando, sino que implica otros comportamientos, muchos lo explicaban como una posesión demoníaca. Entonces, personas que tenían depresión eran sometidas a exorcismos, lo cual, digo, me parece como bárbaro, o sea, bárbaro no en un sentido positivo, sino negativo. Claro. Y es que eso no como Conan el Bárbaro. Como que eso implica un riesgo también, tanto para la ciencia, descartar la posibilidad de una posesión, pero también implica un riesgo la primera decir, sí, ya, se trata de un demonio, porque finalmente puede ser que se trate de un trastorno en el comportamiento de la persona que está presentando distintos comportamientos. Ahí, por ejemplo, también algo que yo pude como ver a través de la información que recabamos, es que al hablar, por ejemplo,
diferentes idiomas, o por lo menos en lengua que la persona no domina. Por ejemplo, yo hablo en español y a lo mejor si hubiese una posesión hablaría en latín, pero las cosas que se dicen con esta posesión son groseras, por ejemplo, pueden mantener una contestación con la persona que está ahí en ese momento, pero son cosas muy ofensivas. Entonces, no es lo mismo el que yo pueda saber una palabra en latín y tratar de decirla en este momento para impresionarlos, y otra ya contestando de forma grosera o incluso haciendo cosas que también, por ejemplo, una de ellas que ya nos platicará Tilo sobre el caso, porque trae un par de casos, bueno, trae 3, pero un par de casos de ello, de estos que nos va a hablar. Uno lo muestra, es que hasta palabras dentro como de la piel de la persona, ¿no? Entonces, esas cosas que se han documentado ya son eventos o sucesos muy específicos en donde uno puede decir, esto ya se está saliendo de lo normal. Pero, insisto, sigue siendo como, para mí es como un dilema que puedan, por ejemplo, ustedes como científicos y como conocedores decir, no, esto no es una posesión, y siempre buscar la posición agnóstica, ¿no? Nos dijo científicos. No, nada más Gaby. Nada más Gaby. Es correcto, desactualizada pero científica. Pero yo considero que pues este tipo de trastornos, como se mencionaba, pues a lo mejor en la época que empezaron a surgir, pues obviamente la ciencia, la tecnología no estaba tan avanzada, entonces era una forma de darle respuesta a cada uno de ellos. Además, eso que mencionaba Clandestina de las formas de expresarse groseras, considero que también era pues las maldiciones, ¿no? Maldiciones y blasfemias, sobre todo en contra de Dios, ¿no? Pues sí, de lo que consideraremos como la entidad divina, porque bueno, ahorita nos vamos a enfocar en 3 casos, bueno, al menos 2 de ellos, en los cuales sí interviene la religión católica, pero este tipo de manifestaciones tienen que ver con, bueno, existen en muchísimos otros lugares donde no se ejerce esta religión, donde no existe incluso la religión cristiana. Vamos a englobar en el cristianismo pues a los católicos, a los luteranos, a incluso los mormones, toda esta gente cuya religión está basada en el libro de la Biblia, sino también existen manifestaciones de este tipo en musulmanes, en hindús, incluso pues en religiones pues poco conocidas, como las creencias que hay en África. Entonces, vemos... de Jehová, incluso yo conozco una persona que conoció un caso de esos. Pero bueno, yo creo que los testigos de Jehová podríamos englobarlos en este tipo de creencias que están basadas en la Biblia, pero sí. Sí, dentro del mismo cristianismo. Sí, pero ellos, por ejemplo, no siguen las normas que siguen, por ejemplo, los católicos, ¿no? Que sí tiene que haber una persona literal como certificada para poder llevar a cabo el proceso del exorcismo. Acá es una forma diferente de resolver. Entonces, si sumáramos todos esos casos, pues veríamos que no es como uno en un millón. Yo creo que sí son casos frecuentes, y no digo, hasta da tema para que hayan sacado ya libros, películas y cosas que se venden bastante bien, precisamente por lo que conllevan, ¿no? El ver ese tipo de casos, llamémosle morbo. Claro, no, y de hecho en la cultura popular pues se han explotado mucho este tipo de cuestiones, sobre todo por que el cine nos permite mostrar por medio de efectos sonoros, efectos especiales, pues este tipo de casos con un poco más de dramatismo. Y posiblemente cuando vemos algún testimonial, ya sea en video o incluso en audio, como uno de los casos que bueno, hoy tenemos 2 casos, uno de ellos sí tenemos el audio porque sucedió esto en un programa radial en vivo, pero el primer caso del que vamos a hablar, que es el de una chica alemana que se llamaba Annelies Michel. Ella, su tratamiento religioso, que en este caso vamos a hablar ya vamos a usar la palabra exorcismo, está documentado en grabaciones que se hicieron justamente
durante una de tantos rituales que se sometió ella para pues justamente expulsar estos demonios. Entonces, bueno, pero para esto, o sea, uno no puede llegar y decir, ay, hoy amanecí con el demonio adentro o me siento mal, en lugar de que hayan sido esos tacos que me comí anoche con grasa o ese KFC. Esos ruidos no son de mi panza. Exacto. Es el Que demonio, es traigo el dentro. demonio. Ese idioma lo está hablando mi estómago. Esa lamia que quiere salir de mí, no, o sea, uno no puede llegar y, oiga, señor cura, me hace un exorcismo, por favor. No, de hecho, Me da un Pepto Bismol. tú llegas a la farmacia y me dices, me Te das un manda a la Pepto farmacia Bismol mejor. y un exorcismo, por favor. No, O si se lo dices en latín, entonces ya estaría diagnosticado un mal del estómago con una posesión demoníaca también. sí, pues llegas caminando para atrás y en el mostrador de la farmacia y pues, no, sí, ya no le doy un Pepto y su Sí, exorcismo. mejor se exorcismo. Me traigo un padre. Fuiste a cenar a los tacos del chino, ya sé. No, de hecho uno tiene que cumplir con unos criterios bastante específicos. Digo, justamente por este caso que vamos a comentar, que es el de Anneliese Michel, que todos, bueno, una gran mayoría lo conocemos o tuvimos acceso a él, gracias a que se dramatizó en una película llamada El exorcismo de Emily Rose, y en otra que se llama Legión, me parece, que es un poco menos conocida, pero es más o menos, están basadas en la misma persona. Pero bueno, justamente el caso de ella, y bueno, aquí supongo que también Benji nos puede aclarar un poco la cuestión legal, para que se pueda, para que la iglesia se pueda involucrar, se tiene que descartar por completo toda la cuestión médica. Es decir, tanto psicólogos como psiquiatras deben de tener un criterio unificado de que los tratamientos tradicionales no están funcionando, y obviamente eso la iglesia lo toma mucho en cuenta, pero además tienen que descartar cualquier otro tipo de trastorno que pueda ser biológico, que pueda estar afectando de forma indirecta a nuestra mente. Deben de presentarse casos de xenoglosia, que es lo que habíamos comentado hace rato, ¿no? El conocimiento de otros idiomas. Incluso, pues, existe también lo que comentó Benji, que es el sansonismo, o esta fuerza descomunal que no puede tener la persona, que Anneliese Michel sufría de desnutrición, sufría de deshidratación, tenía los músculos realmente de papel, y aún así presentaba en los episodios de pues de violencia que tenía cuando le estaban exorcizando, tenía una fuerza descomunal. Y también existe la cuestión de hacer presente objetos o hacer levitar objetos, o tener conocimiento de algunas cosas que pues nadie más, o sea, que esa persona obviamente, yo por ejemplo, si yo dijera ahorita el número de la cuenta de Benji, que todo mundo lo queremos tener, pues Definitivamente. Va a aparecer aquí abajo podría en la decir descripción. que el demonio me Sí, está no. diciendo, porque yo no la conozco, o sea, yo no conozco su número de cuenta, pero si a mí me poseyera un demonio, por ejemplo, podría tener justamente esos datos, porque es información que solamente sabe Benji o sabe pocas personas, ¿no? Entonces, Solamente yo. son criterios que, son criterios que se deben cumplir para poder justamente la iglesia decir, bueno, yo creo que ya agotamos todo lo terrenalmente posible, entonces ya empezamos con la cuestión divina. Pues es que la cuestión es de no solamente el decir, ya agotamos todas las instancias, ahora que sigue, ¿no? Y es ahí donde precisamente se busca a los que son expertos, en este caso la Iglesia Católica, ¿no? Que es la que podríamos decir que es la que ha, pues, dado respuesta a cada uno de esos problemas o cada una de esas circunstancias en las cuales, pues, se cree que hay una posesión demoníaca. Así es. Pero bueno, vamos a pasar a este caso de Anneliese Michel y pues a ver qué les parece a ustedes, y vemos pues también después leeremos las opiniones de la gente. Y bueno,
bueno, aquí le podemos editar un poquito. Yo te iba a decir, hago pausa y digo algo. No. O sea, aquí Porque ya va a le entrar metemos- Tuli. Sí. Ah, Pero Benji. no usas ese chat. Pues es que está en Muchas WhatsApp y pues no me junto Pequeño con- detalle. Benji, y Buena le calamos. participación. Si funciona. La tuya la me encantó, grabación. Benji, ¿eh? Bien inspirado que andabas. Sí, no. Los dedos te participar a nadie. volaban. Parecías pulpo. ¿Quieres cambiarle? Ya no te alcancé a escuchar. ¿Qué dijiste? Habló un robot. Un robot. Sí, es que sí. ¿Pero qué dijiste, mamu? ¿Pero qué dijiste, mamá? De tu nombre. Ah, pues Ruth clandestina. Es que lo iba a editar, pero no encuentro ahora cómo. No me sale nada. En los 3 Creo que era puntos. Ay, no. No. Ah, ya lo vi. Sí, ya me salió. Sí, tienes toda la razón. Ahí está. Ven. Mira, Benji ya lo cambié. Sí. Yo y la tecnología. Ok. Pues. primer ¿Pero vamos a intento. grabar sin Tuli? ¿O es prueba? Pues. No sé. Porque pues ya es un poquito Tarde. tarde. Entonces, podemos empezar si vamos bien. Ujú. Ya ¿Se nos- integra? Ya que se integre o vemos cómo lo Pues nada metemos más. en la edición. Sí, o sea, pero no de, ay, Tuli, hola. Ujú. Ujú. Me llega un enlace vía satélite y ya me algo así. Nuestra corresponsal en Europa. de Allende. Que anda promoviendo las fiestas del Día de Muertos en Europa y ya sale vestida En de Uruapan. Catrina. En lugar de En Europa, es en exacto. Uruapan. Ok, pues, cuando quieras, Clande. Ah, ya, sí es cierto. Ah. Creo que me sale mejor espontáneo todo. Bueno,